que hace unas semanas hablábamos de cómo, de alguna forma, el viejo continente lo que le preocupa es que Estados Unidos pueda estar enfocándose más en China en estos momentos que no tanto en Rusia y en la guerra en Ucrania, en un momento en el que, por supuesto, Europa depende de Estados Unidos como aliado clave a la hora de proporcionar esas armas, esas municiones, esos paquetes de ayuda de miles de millones de dólares para seguir conteniendo el conflicto bélico en Ucrania. Bien, ¿hasta qué punto se pueden estar confirmando esos temores? No sé, pero vean cómo Stoltenberg le dedica un apartado especial al gigante asiático, más allá de Rusia. Y ahora pongamos el foco de nuevo sobre la crisis del globo espía chino. Después de estos últimos días, de estas jornadas en las que hablábamos primero de un avistamiento por parte del Pentágono que confirmaba las sospechas iniciales de que podía ser un globo espía chino. En un principio China, el gigante asiático, decía que era un globo con fines de captar información meteorológica, ni mucho menos captar información de las comunicaciones estadounidenses. Bueno, tuvimos todo este barrido de mensajes importantes que hacían día a día, hora tras hora, que aumentase, que escalase la tensión entre ambas potencias mundiales. Y ahora tenemos que hacer una pregunta, o tenemos que plantearnos una reflexión importante. ¿Por qué China, si realmente tenía ese cometido de espiar a Estados Unidos, como sostiene la administración Biden, como sostiene el Pentágono, utilizó globos que son mucho más visibles y no echó mano de tecnologías más avanzadas, pequeños satélites, drones? ¿Cuál es el motivo tras esa decisión? Si realmente lo que buscaban era vigilar las comunicaciones estadounidenses. Bien, esta es una reflexión que recogemos en estos momentos. El New York Times, en un último artículo, dice que la elección no tiene mucho sentido a priori si pensamos en la cantidad de opciones que tenía el gigante asiático, mucho más ligadas a las nuevas tecnologías, ¿no? Y nosotros desde Negocios Televisión pensamos, ¿quería China de alguna forma ser vista por Estados Unidos? ¿Podía ser a lo mejor algún tipo de provocación por parte del gigante asiático en medio, como decimos, de las actuaciones de Estados Unidos hacia China, con la prohibición de acceso a chips semiconductores más avanzados, el hecho de que Taiwán en estos momentos siga siendo una pieza crucial para los intereses de Estados Unidos, pero también para los intereses económicos y políticos de China, y como China se siente amenazada por Estados Unidos en este asunto? ¿Podría ser de alguna forma una revancha por parte de China, como diciendo, oye, que estoy aquí? Bueno, esto podría ser uno de los escenarios. Bueno, un globo que viaje a gran altitud no hace nada, por ejemplo, que un pequeño satélite de órbita terrestre baja no puede hacer. Y el satélite tiene una clara ventaja, que es mucho menos visible al ojo humano. No ocurre esto, por ejemplo, con el globo. En un primer momento, cuando conocíamos esta información por parte del Pentágono, que el globo había sido avistado, desde Negocios Televisión decíamos cuáles eran los beneficios, ¿no?, de los globos. Uno de ellos, pues que tienen un coste mucho más bajo, son más baratos. Pero realmente esa es la clave. No hay nuevas tecnologías ahora mismo que no puedan equipararse en términos de coste. Esta es una de las dudas, ¿no?, que nos estaban rondando. Así que no está tan claro realmente que un globo espía sea mucho más barato que, por ejemplo, un clúster de pequeños satélites. Dejando a un lado la parte más racional militar, hay razones por las que las agencias de defensa podrían desplegar globos, y no tiene nada que ver necesariamente con la practicidad, con la eficiencia o con la efectividad. Quizás el globo tenía precisamente la función esperada por el gigante asiático. Los globos que conocemos, bueno, sobre todo los globos comenzaron a utilizarse, como decíamos, o fueron un elemento crucial a lo largo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿saben cuándo empezaron a utilizarse? Para ello tenemos que remontarnos varios siglos atrás, 1794. En ese momento Francia utilizaba los globos, los desplegó para espiar a las tropas austriacas y holandesas, pero la llegada de los aviones los dejó relegados a un segundo plano. Entonces, ¿por qué China ha apostado por ellos? ¿Por qué los utilizó hasta 3 veces durante la época de la administración Trump y
como sabemos, al menos una vez durante la administración Biden, aunque se está hablando de más ocasiones, hasta de 2, 3 veces también, en el caso del gobierno actual. Pues en un principio no necesariamente tiene que ver con la falta de aeronaves, porque, como decimos, en una era de drones y satélites, un país tan rico, tan poderoso como es China, opta por lanzar globos sobre el espacio aéreo de Estados Unidos. China tenía que saber que era apenas cuestión de tiempo que en algún punto fueran derribados después de ser avistados por el Pentágono. Esto es una lógica de cajón, incluso desde casa podemos verlo con esta perspectiva. Así que quizás la reflexión vaya más allá. ¿A qué apunta el artículo del New York Times? Pues a una proyección de fuerza por parte del gigante asiático, un mensaje, proyectar esa fuerza de puertas afuera, pero también de puertas adentro, lanzar un mensaje que vaya mucho más allá, hacia Estados Unidos, un mensaje directo para ellos, como diciendo, no nos importa ser vistos, que sepáis que estamos haciendo esto y lo estamos haciendo por un motivo. Lo que dice el New York Times, cito textualmente, es que los regímenes autoritarios necesitan enemigos externos, en este caso sería Estados Unidos el enemigo externo de China, para presentarse como protectores de su país. ¿Sería realmente este el motivo? Es decir, ¿sería un motivo más hacia la ciudadanía china de tener a Estados Unidos como el claro enemigo? ¿O un mensaje directo hacia Estados Unidos, como decimos, de no nos importa que nos veáis, estamos haciendo esto y lo estamos haciendo con un propósito? Bien, pues nosotros les dejamos ahí esa reflexión bastante interesante sobre por qué China podría haber elegido, como decimos, los globos y no otras tecnologías más avanzadas para lanzar ese tipo de mensaje. Y seguimos con más claves. Como decimos, conferencia de seguridad de